Vamos entonces a hacer la instalación de una base de datos. En este caso, pues nosotros vamos a hacer una base de datos eh, que todavía queda, digamos que son open source. Antes se llamaba MySQL, ahora digamos que la versión que es open se llama MariaDB. Asimismo podríamos hacerlo de Postgres, pero pues vamos a hacerlo de MariaDB. En términos de los comandos que vamos a utilizar, pues se van a dar cuenta que MySQL y MariaDB no tienen muchas, digamos que diferencias. En términos ya es un tema más de soporte y que la empresa por detrás que está ya de MySQL, pues digamos que vende ciertos servicios. Sin embargo, pues para el ejercicio académico que nosotros vamos a realizar, nos basta con MariaDB. Entonces, como les digo, MariaDB es una base de datos open source, ¿cierto? Eh, Popularmente nosotros la hemos visto que se utiliza cuando se instala un servicio web, ¿cierto? Que instalan PHP, que instalan Nginx, etcétera. Y pues es una base de datos relacional con estructura de tipo SQL. Entonces, vamos a darnos cuenta que necesitamos unos paquetes. Entonces, debemos primero garantizar que tengamos salida hacia internet. Y aquí entonces es donde tenemos que mirar algunos cambios pequeños que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como nosotros en esta máquina tenemos corriendo el servicio de HCP y DNS, eh, pues él por default va a intentar resolverlo por nuestro DNS local. Entonces tenemos que apagar un momento digamos que esa tarjeta de red, habilitar la tarjeta de red con la cual salimos a internet. En este caso, si recuerdan, nuestro primer adaptador en P0S3, que lo tenemos en VirtualBox, es el que está en NAT. El segundo adaptador, que se llama NP0S8, es el que tenemos en red interna. Y el tercero, NP0S9, es el que tenemos en adaptador solo anfitrión. Entonces, vamos a primero a levantar IP en la MP0S3, o más bien primero apagamos esta y levantamos IP, y ahí garantizamos que tenemos salida hacia internet. ¿Cómo podría hacerse de manera adicional? Instalando repositorios locales también, eso hace parte de la paquetería de CentOS, pero vamos a hacerlo digamos que de la manera más sencilla y más rápida para realizarlo. Entonces, lo primero, vamos a apagar el adaptador MP0S8. Listo, entonces, y después de eso sí vamos a subir la MP0S3. Entonces ahí ya está activa. Vamos a mirar el direccionamiento que nos dio. Entonces miren que nos dio una 10.0215. No se nos puede olvidar que después de que hagamos el proceso de instalación, pues debemos levantar sobre todo de HCP para este ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conectar una maquinita cliente es donde vamos a instalar una herramienta para hacer toda la administración, digamos que gráfica, de la base de datos. Yo les explicaba, no es que sea obligatorio, la administración uno la puede hacer 100% por consola, pero quiero mostrarles una alternativa porque sé pues que en entornos de desarrollo pues da facilidad el poder tener una forma más visual de administrar, y generalmente utilizan herramientas para hacer administración de base de datos que ayuda, y sobre todo cuando la base de datos se vuelve muy grande, pues es mejor tener una herramienta que nos apoye un poco. Entonces, y ahora que tenemos salida hacia internet, pues comprobemos que efectivamente tenemos salida hacia internet. Ahí tenemos salida hacia internet. Entonces vamos a hacer la instalación. El paquetico que vamos a instalar se llama MariaDB Server. Entonces le vamos a decir uninstall MariaDB Server.
Aquí lo mejor que uno puede hacer es colocar de una vez la opción "-y" para que no me pregunte ahorita si deseo o no deseo instalar. Pues no lo hice, entonces me va a preguntar y simplemente le decimos "yes" para que continúe con su proceso de instalación. Entonces dice que tiene uno y lo que va a hacer es hacer actualización de los paquetes, del paquete que tenía. Instalar algunas dependencias. Miren que aquí habla de dos dependencias que necesita: MariaDB y MariaDB Libs, ¿cierto? Necesita esas dos dependencias. Entonces aquí le digo que yes y él comienza a hacer el proceso de instalación. Eso es pues supremamente liviano, como la mayoría de cosas en Linux, y no nos demoramos mucho en el proceso de instalación. Listo, entonces ya quedó instalado. Podemos ya hasta de una vez iniciarlo. Entonces, como ya lo instalamos, entonces devolvámonos en el cambio, ¿cierto? Entonces que vamos a subir otra vez el segundo adaptador, que es el MP0S8, ¿cierto? Ya entonces miren que aquí tiene la 20.00254, pero también lo que sucede es que el adaptador, cuando subo un adaptador NAT, él tiene que cambiar los DNS, entonces nos toca ir a editar, ¿cierto? Nos toca ir a editar y poner nuestro DNS que lo estamos trabajando de manera local. Entonces tenemos la 20.0.0.254 y entonces ahí ya nos devolvemos pues en ese paso. Entonces miren que aquí ya está y podemos apagar en este momento el primer adaptador, que no lo necesitamos en NAT por ahora, ¿cierto? No necesitamos salir para nada más a internet. Ahora vamos entonces ahora sí a encender el servicio de MariaDB. Y miren que si no nos aparece ningún mensaje es porque encendió. Y si quieren, de todas maneras revisamos el estado y dice pues que está activo y corriendo. Entonces ahí como tal ya el servicio instaló, ¿cierto? El servicio instaló, no hemos hecho ningún paso. Ahora, resulta que siempre es bueno, cuando uno instala un servicio, anclarlo en el arranque del sistema para que el servicio, cuando se prenda la máquina, también inicie. Entonces le decimos systemctl enable y MariaDB, ¿cierto? Entonces ya va a arrancar cuando arranque el sistema. Ahora, MariaDB incluye un script de seguridad, y ese script de seguridad debemos correrlo para hacer algunos cambios, sobre todo para el acceso remoto, para el login como root, y tenemos que correr el script para poder, digamos que, definir esas cosas. Entonces MySQL-secure installation, así se llama el script. Entonces él lo comienza a correr. Entonces me dice que coloque el password de root. En este momento nosotros no hemos puesto un password de root a la base de datos. Entonces como no tiene, entonces le damos enter. Me pregunta, ¿usted desea colocar un password? Pues podemos decirle que sí al root. Le colocamos el password que queramos ponerle. Volvemos y lo ingresamos. Entonces me dice, por defecto MariaDB instala un usuario anónimo que permite que cualquiera pueda, digamos que tenga la posibilidad de, sobre todo en temas de testeo, utilizarlo. Pero entonces me dice que si yo quiero remover el usuario anónimo, le va a decir que sí, que removamos el usuario anónimo. Dice, normalmente el root solamente se permite la conexión desde el localhost, desde la misma máquina. De hecho, fue uno de los errores que tuvimos, porque a pesar de que uno aquí le puede decir que sí, él por defecto, por seguridad, va a bloquear la entrada remota por root. Entonces lo que tenemos que hacer después de correr esto es crear otro usuario, y a través de ese usuario vamos a entrar remotamente a la base de datos. Entonces dice que si yo quiero deshabilitar el usuario remoto, podemos decirle que yes, pero igual lo que les digo, él
no va a permitir hacerlo. Me dice que si yo quiero remover una base de datos que se llama TETS, no, dejémosla, ¿cierto? Voy a decirle que no, que dejemos esa base de datos de prueba que se llama TEST. Y aquí me dice si quiero recargar los privilegios ahora, vamos a decirle que sí, y listo. Entonces ese fue un script supremamente sencillo, pero que hay que correr, si no uno comienza a dar vueltas ahí de cosas que no puede hacer. Profe, Cuéntame. si uno no... Bueno, entonces ya que corrimos este script, entonces vamos a hacer un test de la instalación. Entonces podemos verificar nuestra instalación conectándonos como, digamos que como root, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos de manera local, ¿cierto? De manera local. Entonces podemos decirle MySQL admin -u root -p versión. Entonces lo que le estamos diciendo es como que indíqueme la versión de MySQL. Entonces me va a pedir la contraseña, que fue la que ahora acabé de setear, y miren que me muestra la información de la versión que tengo instalada. Entonces me dicen, miren, entonces por qué la respuesta de por qué MySQL ahora ya, digamos que es un producto que no es Open, sino que el Open ahora se llama MariaDB, porque lo compró Oracle, ¿cierto? Entonces, pero me dice la versión del servidor 5568, la versión del protocolo, el socket y hace cuánto se subió el servicio como tal. Entonces ahí ya pues tengo una, una respuesta del servicio que está funcionando bien. Ahora, nosotros queremos habilitar el acceso remoto de él, ¿cierto? Queremos habilitar el acceso remoto. Entonces, para habilitar el acceso remoto deberíamos de crear un usuario en la base de datos para que se tenga acceso de manera remota. Entonces nosotros dejamos esa base de datos test, vamos a utilizarla, pero vamos a agregarle a ese usuario test un usuario que pueda acceder remotamente. Entonces para loguearnos, voy a borrar acá, para loguearnos en la base de datos le decimos MySQL, ¿cierto? -u, que es donde especifica, -u es la opción de usuario, el usuario con el que nos vamos a conectar es root, -p, es decir, que no lo voy a colocar acá, sino que el password, entonces me lo va a pedir. Inmediatamente él me da como una especie de terminal de base de datos, ¿cierto? De base de datos. Entonces aquí yo le puedo decir show database. Siempre termino con punto y coma, me va a mostrar las bases de datos que tiene. Mire que la base de datos test quedó porque yo no la eliminé. Si yo quiero ingresar a la base de datos, entonces yo le digo use y el nombre de la base de datos, en este caso test, ¿cierto? Entonces ahí estoy en la base de datos test. Y aquí entonces vamos a crear el usuario que les digo. Entonces vamos a crear el usuario con los privilegios sobre esa base de datos. Lo vamos a llamar test user. Esto es interesante porque yo de una vez le puedo especificar la dirección IP desde la cual se va a conectar. Para eso entonces yo ya aquí tengo encendida, ¿cierto? Tengo mi máquina de Windows encendida, me voy a loguear y voy a verificar la dirección IP que me está entregando mi servicio de HCP, ¿sí? Para no tener ahí pues inconvenientes y de una vez decirle quién se va a conectar. Tiene la 20.00.111, ¿cierto? Te le va a decir quién es el que se va a conectar, la 20.0.0.111. Esto es interesante también por otra cosa, por un tema de seguridad,
porque si yo lo dejo abierto, entonces cualquiera se puede conectar desde cualquier máquina. Si yo le especifico una IP, entonces solamente estoy permitiendo que desde esa IP se conecten. Entonces aquí cerramos y aquí es test user. Estamos separando el usuario de la IP, ¿cierto? De la IP. Bye, le pongo la contraseña. Vamos a ponerle Univalle 2021. Terminamos con un punto y coma. Listo, entonces ahí ya quedó creado. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer, crear un usuario que se va a llamar test user. Esta es la contraseña que le colocamos. No tuvimos necesidad de crear. Listo, entonces ya hicimos esto, entonces podemos salir de nuestra base de datos. Listo, entonces ahí salimos de nuestra base de datos. Ahora, como saben, todos los servicios tienen asociado puertos y tenemos que habilitar el puerto a través del cual nos vamos a comunicar con nuestro servidor, o si no, pues CentOS va a bloquearlo, ¿cierto? Va a bloquear la conexión. Entonces el puerto es el puerto 3306. Entonces vamos a abrirlo. Y siempre recuerden que le hacemos un reload para que tome los cambios. ¿Sí? Entonces ahí abrimos el puerto 3306. Ahora vamos a intentar conectarnos, ¿sí? Pero para hacer esa conexión, aquí voy a verificar, no sé si en esa máquina de Windows que estoy corriendo tengo las Web Edition, tengo mis sospechas que no. Vamos a ver. Ah, sí, sí está. ¿Cómo me doy cuenta? Porque, bueno, esa es una buena señal, ¿no? Como uno se da cuenta que tiene las Web Edition activadas, es si yo no puedo hacer un full screen, no lo puedo hacer, no tengo las Web Edition porque eso es propio básicamente de las Web Edition, permitir el full screen. Entonces vamos a instalar pues uno que no es gratuito, pero que vamos a hacer la prueba y que nos puede, digamos que para la prueba nos ayuda. Seguramente hay otras opciones. Este pues es una opción. Se llama, ya se los presento por acá. Se llama Navicat, ¿sí? Navicat. Él tiene, digamos que todo el tema de un ambiente para administración de bases de datos. Tiene de MariaDB, de MySQL, de Postgres. Aquí estoy únicamente en el de MariaDB. Entonces este me permite conectarme de manera remota a un servidor y hay otras cosas, pues, que otros alcances. Lo malo es que es pago de nosotros, pero digamos que para el ejercicio que vamos a hacer vamos a utilizar la versión trial. Hay opciones para Windows, para Mac, para Linux, para iOS, y tiene un entorno, la verdad, que bastante amigable. Tiene una cantidad de funcionalidades que ven ustedes ahí, y pues ven una cantidad de clientes corporativos que, que utilizan ese servicio. Entonces aquí lo vamos entonces a descargar para Windows en la versión, en el trial. Descarguémoslo. Vamos a descargar la versión trial. Dice que tiene 14 días. Bueno, pues hay varias rutas donde se puede descargar. Pues descarguémoslo
de la primera que tenemos acá. Está la versión para 32 y 64 bits. En este caso pues vamos a descargar la versión de 64 bits. Listo, entonces ya nos descargó por acá. Vamos a pasarla a la máquina. Y esa es la ventaja de tener las Web Edition, ¿cierto? Yo puedo copiar y pegar. Entonces ahí la arrastré simplemente acá y ya la pegué. Eso es pues una ventaja ahí que tenemos con tener las Web Editions. Vamos a instalar la instalación pues propia de lo que se hace en Windows. No hay, la verdad, mucho que decir de la instalación. Es siguiente install. Listo, entonces ya instaló. Aquí está el Navicap. Aquí miren que voy a decirle que es la versión trial. No está siempre de más, pues siempre recordemos pues que hay que probar que tengamos conectividad con nuestra máquina donde tenemos alojados los servicios. En este caso mi dirección es IPS a la 254, hay conectividad, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a crear nuestra conexión. Entonces, bueno, este es como un recorrido ahí. Launcher, iniciar y ya está. Entonces aquí le vamos a crear la conexión hacia MariaDB. El nombre de la conexión es el nombre que le quieran poner. Vamos a poner prueba DB, por ejemplo. El host es la dirección IP. El puerto, el que aparece ahí. El root P, este va a ser el usuario. Recuerden que nosotros creamos un usuario que llamamos test user. Entonces vamos a decirle así, test user. Y la contraseña que le pusimos, y le digo que ok. Entonces miren, ya estamos ahí. Ahí se conectó sin problema. Está esa base, la base de datos de prueba. Si le decimos no tiene, esta es la base de datos de prueba y estoy conectado a ella. Esta es una base de datos que en este momento está pues vacío, pero yo podría crear una nueva tabla. ¿Sí? Esa tabla le puedo crear pues los campos que quiera. Nombre, tipo varchar, el nombre de la tabla que pues, no sé, pongámosle estudiantes. Le estamos colocando, lo podemos ver desde acá también, ¿sí? Entonces intentamos otra vez ingresar. Yo le puedo decir que test user -p. Ok, no está, sino no lo permitimos sino de manera remota. Entonces vamos a entrar como root. ¿Cierto? Entonces use test, que es nuestra base de datos. Ahí estamos en test, show tables, y ahí está estudiante. Entonces uno ya ahí puede ponerse pues a hacer todo lo que desee en la base de datos. Pero pues bueno, esa era la intención de esa conexión, y ya podemos hacer la administración. Como les digo, todo esto se puede hacer desde acá, pero por facilidad se puede hacer desde allá.